Pero ahora estamos culpando a la prensa de la ingobernabilidad. Y yo digo, pero esta prensa tan maquiavélica y tan perversa, ¿cómo dejó llegar al presidente? Ahí tengo una desproporción que te pido que me expliques, porque es que ahora me están hablando de unas fuerzas muy poderosas para tumbar al presidente. Y yo digo, pero esas fuerzas hace 6 meses habrían podido no dejarlo elegir. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos, no pensaron, ¿qué pasó ahí? Yo, yo, yo lo que creo es que la extrema derecha funciona muy diferente a la izquierda. La extrema derecha es como un relojito, un mecanismo. Entonces, tienen a los militares por un lado, tienen el sector financiero, tienen la derecha, extrema derecha internacional, tienen a los medios de comunicación como unos piñones muy importantes y todo funciona como un relojito, como un mecanismo. Y uno diría, no, pues eso es lo ideal. Y, es, y contra eso no hay nada que hacer. Pues la izquierda es diferente cuando de verdad es izquierda y cuando de verdad genera lo que generan las izquierdas frente a ese relojito y esa maquinaria de la extrema derecha, y es un movimiento. Es el vikingo, es cuando se levanta la izquierda. La izquierda nunca va a funcionar con esos engranajes y así de perfecto como la derecha. Pero cuando se levanta es William Wallace, es el vikingo y eso fue lo que pasó. Nosotros gestamos un movimiento. Digamos, mucha gente dice que Matarife fue muy importante, que fue piedra angular, pero pues antes de Matarife, obviamente, teníamos además a un líder, a un William Wallace, que era Gustavo Petro, un líder carismático, inteligente, brillante, luchador, que por ejemplo, cuando yo estaba durante todo el proceso de investigación, cuando empecé a escribir y después en Matarife, yo decía, pero este tipo, ¿cómo no lo mataron? Porque es que se enfrentaba de una forma muy valerosa y sí, le tocó exiliarse, pero volvía. Yo creo que ese también es un ejemplo a seguir, Gustavo Petro. Pero entonces lo que yo te estoy diciendo, con ese líder, digamos, ese movimiento que se armó, llegó Levi, llega Gio, llega Alejo Vergel, llega Beto Coral, llega en redes, también los políticos, también está Bolívar, también los colectivos, también los jóvenes en las universidades que salieron a protestar. Es, es un movimiento que destruye esa maquinaria, que destruye esos Entonces, ¿por qué engranajes. están Se tan les fue preocupados? Pero, encima, ¿por qué se están les tan fue encima. preocupados, Daniel? Pues tenemos que armar el movimiento otra vez para defender lo que tenemos. Si no logramos otra vez que se levante, y por eso estoy acá, porque si no por eso, para poner mi grano de arena, y de eso me di cuenta en Europa. Ese engranaje nos acaba y vuelve al poder, y vuelve al poder. Entonces, ahora logramos destruir y romper ese engranaje, por lo menos romperle los piñones esenciales a ese engranaje tan perfecto que es la extrema derecha, con nuestro corazón, con nuestra pasión, con el alma vikinga que tiene la izquierda, con el alma comunera que tiene la izquierda, pero si ahorita no volvemos a levantar ese movimiento y si logramos, por ejemplo, en Roques como en Medellín que quieren poner a un capataz de la mafia literalmente como Fico, y que en realidad es uno de los líderes de la oficina de Envigado, si permitimos que nos enroquen a Fico en Medellín, que la extrema derecha llegue con unas babas en Bogotá, y que ponga a alguien completamente flojo de alcalde en Bogotá,
porque en Bogotá es muy difícil que llegue un tipo como Fico, pero si ponen a un representante de la extrema derecha maquillado de izquierda, también va a ser lo mismo. Y si tenemos un consejo, además, que no es mayoritario en el progresismo, ahí ya tienen dos enroques claves, dos ciudades muy importantes. Daniel. Y si eso se repite en el resto del país, tenemos que levantarnos como movimiento. Lo que tú estás diciendo no hay forma de controvertirlo porque tienes toda la razón. Yo te voy a pedir que trates de explicarme, please, o me lo expliques, porque me estoy rompiendo el cráneo para entenderlo y he tenido discusiones inclusive un poquito álgidas con personas a las que quiero mucho por esto. Contigo no va a pasar. Yo quiero poder creer todo eso. ¿Y cómo conjunto eso con un hijo que le estaba recibiendo plata a los narcos y que él sale el papá a decir es que yo no lo crié, pero el papá lo puso a manejar las elecciones en el Atlántico? ¿Cómo hago para compaginar eso con lo que tú me dices que es lo que yo me soñaría? ¿Y cómo compagino eso? ¿Cómo lo meto ahí? Pues, a ver, yo, primero que todo, son dos, a mi modo de ver, son dos hechos completamente diferentes. Es decir, el movimiento que se debe gestar para defender el país del narcoparamilitarismo de Estado que nos gobernaba desde hace 30 años, eh, es un hecho evidente que se debe gestar para poder contrarrestar en las urnas eh, el peligro de que perdamos nuevamente el poder. El hecho de que haya un escándalo porque hay una persona diciendo que el hijo del presidente recibió plata del narcotráfico, pues es un hecho que a mi modo de ver no es un hecho sistemático primero. No podemos decir que sea un hecho sistemático aún. Y segundo, debemos ver las cosas desde arriba y ver principalmente que Gustavo Petro no tenía ningún tipo de relación con este hecho. Y él mismo lo ha dicho y no hay ningún tipo de antecedente ni de, ni de hecho causal, ni de hecho concatenante que vincule a Gustavo Petro con ese hecho que es marginal, como lo he dicho. Lo que nos quiere hacer creer la extrema derecha es que ese hecho hace o quiere hacer ver ese hecho como si fuera un hecho sistemático y como si fuera un hecho que conforman que ese tipo de hechos conforman la izquierda como si lo conforman en la extrema derecha. Ahora, sí, te sigo preguntando de la misma manera pedagógica que te pido. Tú me estás diciendo que el hecho no es sistemático y yo estoy de acuerdo contigo. Y me encanta hablar contigo que eres penalista porque yo sé cómo construir las frases para estar en la lógica que es y yo te pongo atención cuando me hablas de sistemático, no hay evidencias todavía, no hay pruebas, todavía no hay un caso juzgado, etcétera, etcétera. Uribe tampoco todavía es un caso juzgado, etcétera, etcétera. Benedetti, a quien veo en fotografías dándole besitos en la frente a Petro, sale y dice en una grabación que está ahí, de cuya otra mitad no conozco porque no entiendo qué pasó con la voz de la señora, pero y Benedetti dice que si se supiera lo que pasó, todos irían presos o una buena cantidad irían presos. Y Benedetti era el gran escudero de Petro en la campaña y su embajador en Venezuela, que no es ninguna posición no importante. Creo que la embajada más importante después de los Estados Unidos era Venezuela. Explícame eso.